Está usted escuchando las voces, el criterio y el análisis del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Sus representantes aquí, Guillermo Márquez, que es el presidente, y confieso, me equivoqué al ponerle a Toño Gómez Reina un cargo que no existe, hombre, pero seguramente en mi mente yo quise que fuera el secretario técnico, y eso ni existe en el observatorio. Él es coordinador del grupo técnico científico, que es muy diferente. Pero bueno, señores, ustedes hicieron 6 recomendaciones al Poder Ejecutivo. ¿En qué consisten esas 6 recomendaciones? Bien, la primera decíamos la información, que hay mucha opacidad. La segunda es, pedimos que se haga una revisión, una evaluación a la manifestación de impacto ambiental, una especie de auditoría, porque a todas luces está mal hecho. La tercera es que se nos permita el acceso como observadores pues a la documentación, a los sitios, a lo que tenga relación pues con el fin por el que fuimos creados. Una más es que se realice un ordenamiento hidrológico en la región, y otra que es la presa de Valencia. Bueno, una quinta que es el trasvase, que no están las condiciones, con base en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación que hace la Conagua, pues ahí arrojan el reconocimiento de que no hay agua de sobra, que hay déficit de agua en los altos, y bajo esas condiciones pues no se puede dar un trasvase. Y una sexta que es el ecocidio en la presa de Hurtado, o mejor conocida como presa Valencia. Entonces esas son las 6, se terminaron, digamos, y se entregaron el 22 de agosto, y se dieron a conocer a los medios y a la... ¿Qué dice la ley? ¿Cuánto tiempo debe pasar para darle seguimiento y ver si se cumplieron o atendieron? No hay plazos determinados. Esto se le tiene que dar el seguimiento continuo, porque es muy difícil hablar de plazos. Lo que sí tendremos que estar muy pendientes todos es si se está avanzando o no. Hoy por la tarde a las 6 tenemos una reunión en la Secretaría General de Gobierno, donde se supone que el director del organismo de Cuenca, el RMA Santiago Pacífico, de la Conagua, el ingeniero Chedid, nos regresará el oficio donde firmamos de recibido y donde viene estipulado que es información reservada. Le haremos entrega del disco que nos dio, que no nos sirve de mayor cosa, y bueno, esperamos en ese mismo acto recibir ahora sí la información que estamos solicitando, pero con carácter público. Razonablemente, ¿cuánto tiempo debe pasar para ver si se atienden o no estas recomendaciones? Y con la observación, dice el decreto que sus recomendaciones son vinculantes, es decir, obligatorias. Bueno, eso es una de las características pues con las que se creó el observatorio, son vinculantes para el gobierno del estado. En cuanto a los plazos, pues bueno, una noticia la tendremos inicial ahora, donde conoceremos si verdaderamente hay la intención, primero, de transparentar esa información, de liberarla, de que sea ese carácter público necesario pues para todo mundo que quiera conocer mayores detalles, y partiendo de una simple lógica. Cuando un proyecto es tan bueno, pues hay que presumirlo, y hay que presumir toda la documentación completa que hace ver que ese proyecto es bueno. Si es bueno nada más de dientes para afuera, pero no se tiene un soporte, entonces ahí se generan sospechas. Y una cuestión muy básica, por la que insiste el propio director de la Conagua, dice que no se va a afectar la producción en los altos. La reserva de agua que se hace es mucho mayor a las posibilidades que tiene de juntarse esa agua en la región. Y la Conagua se compromete ante el dueño del negocio, el concesionario, a no concesionar más agua de la que ya está reservada. Entonces eso significa que el campo ya no puede conseguir mayores volúmenes de agua para su actividad, para producir alimentos, es lo que está haciendo el campo. Y sin embargo, en las ciudades, el sector industrial y el de servicios sí van a tener mucha más agua. Y son cuartos en derecho. Oigan, entonces por lo que estoy entendiendo, perdónenme, pero como que a veces me pierdo, pero pregunto, entiendo que entonces el agua del río Verde va a ser concesionada y a los particulares hay que comprarles el agua. A ver, Gómez Reina. Pues sí, así parece, o sea, todo
va hacia allá. El acuerdo para mandar el agua a León, pues ese es el principal motivo de que a una empresa se le concesione todos estos volúmenes. ¿Qué volumen? ¿Cuánto? Bueno, es que ahí todavía está la discusión, porque si no hay agua, pues el volumen va a quedar en el aire, y que no hay agua suficiente. Si hubiese agua, entonces a ellos les toca un porcentaje, y este porcentaje que se va a manejar está en discusión porque quieren subir la cortina 105 para poder cumplir con Guadalajara, para poder cumplir con las 14 entidades de los ayuntamientos. Entonces todo está ahorita en veremos, porque una cosa de ellos es muy sencilla. Dicen, bueno, tenemos 400 millones de metros cúbicos de agua disponibles, que sobran. La pregunta, ¿la naturaleza ya está notificada? ¿Ya está informada que tiene que llover ese volumen? Porque de ahí llueve menos. Segundo, ya se va a parar el crecimiento de las poblaciones, ya no va a tener un habitante más ni un servicio más. Entonces todo esto es una serie de cuentas alegres. Si tuviera el río Verde 400 millones de metros cúbicos de agua, ¿cuánto le correspondería a Guadalajara? ¿Cuánto a León? ¿Cuánto a los ganaderos? ¿Y cuánto a los 14 municipios del estado en la región de los Altos? Bien, a Guadalajara es alrededor de 300 millones de metros cúbicos, a los municipios de los Altos 56 millones, a Guanajuato 119 millones, y se habla para los ganaderos de 12 millones de metros cúbicos, cuando en la práctica, en la realidad, según el Registro Público de Derechos de Agua, están usando más de 600 millones de metros cúbicos. Entonces... Oigan, ya me perdí, ya no le entendí. Si hay 400 millones de metros cúbicos y ya van en 600, ¿de dónde sacan esos 200 más? Bueno, incluso la tablita que ellos hacen, están hablando de alrededor de 9 millones de metros cúbicos, de 9 metros cúbicos por segundo, que eso representa alrededor de casi 600 millones de metros cúbicos, pues que se estarían utilizando. O sea, ¿no existe el agua que dicen que van a repartir? No, porque el propio decreto de los estudios que da motivo a todo esto dice que en más de un 90%, 93% aproximadamente, el agua del río Verde es de lluvia. Esas son aguas torrenteras, que es agua de lluvia. Existía entonces un hilito continuo de agua que ya no es más, o sea, se seca ya en el estiaje, el río Verde se seca por las extracciones que hay. Entonces, ahí hay un problema muy muy serio, porque el 76% del agua que se utiliza en los Altos es subterránea y está estrechamente vinculada con la superficial. En algún momento fue superficial o agua de lluvia que se infiltró. Entonces, se declara en diciembre que están sobreexplotados los acuíferos en los Altos, la gran mayoría de los acuíferos de los Altos, 10 de 14, sobreexplotados. La única manera de subsanar esto es utilizando agua de lluvia para recargarlos, y esa agua superficial ya no se puede utilizar porque alguien ya la tiene concesionada. Entonces, esas serie de cosas pues son las que no están ni aclaradas, ni despejadas, ni son equitativas. Y eso está generando ya un problema que va creciendo en los Altos y en el estado. Bueno, les pregunto, ¿a qué, con nombre y apellido, por favor, a quién se va a concesionar el agua del río Verde que se almacenará en la presa de El Zapotillo? Pues es una empresa española, Abengoa, que ya hace unos días estaba un economista español muy reconocido a nivel internacional, Joan Martínez Alier, donde pues él conoce del tema económico y sabe, porque es pública la información de Abengoa, que trae un endeudamiento ahí muy fuerte en España, que ya en Europa no les permiten hacer el tipo de negocios que ahora vienen a hacer en México. En el año 2000 esta empresa se había asociado con una norteamericana en Cochabamba, Bolivia, y bueno, es una de las que se llaman Guerras por el Agua, que fue expulsada finalmente de Cochabamba en Bolivia esta empresa, y bueno, finalmente se le abren las puertas en México. Por favor, haznos una conclusión general del tema de hoy, Antonio Gómez Reina. Mira, muy sencillo. Aquí tenemos dos parámetros. O el agua la privatizamos o la utilizamos como un bien de la humanidad.
El segundo, cuando se hace una modelación, las modelaciones tienen que ser de acuerdo a lo que viene siendo la cantidad de agua que pasa por un río. Ya a esto se les llama estaciones de monitoreo. Estas se manejan, y las definiciones y las modelaciones, con los máximos. Nunca, tienen que ser con las medias, no con los máximos. Tercero, si es un proceso natural, o sea, si la naturaleza dice llueve, llueve, y si dice no llueve, pues no llueve. Entonces no podemos hacer una modelación sin estos datos precisos y exactos bajo este concepto. No somos enemigos de Jalisco, al revés, estamos cuidando los sistemas hídricos del estado de Jalisco. Recuerden que este programa se repite a las 8 de la noche aquí en el 91.5. En 5 segundos tu conclusión, Guillermo. Bien, pues que lejos de estar dándonos estirones entre nosotros los jaliscienses, unámonos porque el futuro de Jalisco está en riesgo. Muchas gracias, pásela bien.